Bienvenidos al podcast del día 31 de agosto. En las efemérides de hoy he querido rescatar una noticia. En España, en el marco de las guerras napoleónicas, la ciudad de San Sebastián es incendiada y destruida por las tropas inglesas y portuguesas que venían, supuestamente, a liberarla. Y esto es una buena forma de entender que a veces lo que parece que va a ser la salvación, los que vienen a salvar la patria, pues lo que realmente hacen es arruinarla y destrozarla, ¿no? Y eso tiene bastante que ver con la lógica de pactos que estamos viendo de PSOE y PP por ver quién le hace la mayor concesión a los independentistas. Comentaba Raúl, un murciano encabronado, comentando el resultado de las elecciones del 23 de julio en el canal de David Santos Directos, que la llave iba a ser el PNV. Desde los medios de comunicación nos dijeron que la llave iba a ser Junts y finalmente quien ha tenido razón, una vez más, ha sido Raúl, que yo creo que tiene bastante más altura de miras que muchos otros. Vamos a ver qué es lo que le podría llegar a conceder el PSOE a los del PNV, que desde luego es algo mucho más jugoso que lo que el Partido Popular está dispuesto a dar. Vamos a ver también la negativa de Puigdemont a que se estén produciendo negociaciones. Pero primero vamos a ver una noticia de Podemos siendo Podemos. Muy en la línea de ellos, muy en la línea de funcionamiento de esta formación, muy en la línea de haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Podemos se ríe de los ciudadanos, echa a la mayoría de las mujeres de su plantilla y racanea las indemnizaciones. La que hubiese liado Podemos, la que hubiese liado Irene Montero, la que hubiese liado Yone Belarra, si en Inditex o en Mercadona hubiesen hecho esto. No ya despedir plantilla. Lo de las indemnizaciones, la que hubiesen preparado. La diferencia es que en el sector privado sí que cumplen generalmente con todos los trámites legales, porque no hacerlo te pone en el ojo de mira. Ya de por sí, todas las empresas españolas tienen la espada de Damocles sobre sus cabezas. Pero claro, los de Podemos, que van por ahí señalando, que van por ahí acusando, que van por ahí dando lecciones, son los primeros en incumplirlas. Y ya veíamos anteriormente que a raíz de los malos resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo han tenido que hacer un ERE. Pero no contentos con hacer un ERE, es que además aquí ya lo de no, tiene que ser todo paritario, tiene que ser todo mitad y mitad. Lo que exigen para la policía, para los bomberos y para todo, ellos son los primeros en incumplirlo. De hecho, se están viendo muchos vídeos de intervenciones policiales grabadas y subidas a las redes que no llegan a buen puerto porque ahora se les ha puesto en las narices que los binomios tienen que ser hombre y mujer y se ve que ¿Cómo podríamos decirlo? No cobardía, igual no cobardía porque también es entendible la autoprotección, protegerte primero a ti mismo, pero por la inoperancia de la gente mujer, pues muchas veces se acaba lesionado la gente hombre. Y esto no es porque las mujeres sean peores, sino porque las mujeres tienen más facilidades y personas que no están preparadas, porque no han superado las pruebas físicas, están practicando un puesto de trabajo para el que claramente no tienen las condiciones necesarias. Despide a más del 70% de la plantilla y reduce a 38 días las indemnizaciones cuando proponía 45. Ha sido como negociar con el Corte Inglés. Podemos, el partido que presume de feminista, al que se le llena la boca de paridad y de proteger a las mujeres, será, a partir de ahora, el partido más machista, además de comportarse como un desalmado empresario. Podemos siempre ha sido un partido machista. Podemos es un partido que hizo Pablo Iglesias para mantener relaciones. Esto es así. Podemos ser el picadero del Coletas. Culminado el expediente de regulación de empleo, ERE, que inició a principios de agosto, lo que os comentaba yo antes, despedirá a más del 70% de la plantilla en un proceso que afecta de forma mayoritaria a las mujeres trabajadoras del partido. A mí me parece perfecto que cuando tú no tienes posibilidad de mantener a tus trabajadores, puedas despedirlos. Porque lo que no vas a hacer es tener algo a pérdidas, sea público o privado. No puedes tener algo a pérdidas y llevarlo a la ruina y quebrarlo. Eso no se puede hacer. Pero el problema que tenemos aquí es que veíamos a Alberto Garzón decir que si un negocio, en pandemia cuando les obligaban a pagar impuestos y no les permitían abrir, no les permitían cumplir con el aforo, decían, oye, que si das pérdidas tendrás que cerrar. Pues ahora eso que exigían a sus trabajadores, o sea, a los empresarios de este país, que se lo apliquen ellos mismos, aunque ya Alberto Garzón no está porque abandonó la política, que se lo aplique Podemos y que cumpla con lo que le exigen a los demás. Según avanzó ayer el periódico de España, ya ha podido confirmar La Vanguardia, de los 105 trabajadores afectados por el ERE, solo se salvarán 28, 21 hombres y 7 mujeres. Vaya, estamos hablando de que hay 3 veces más hombres que mujeres.
de la sede central de Francisco Villa Espesa tras pactar la salida de los 44 trabajadores de las distintas sedes autonómicas y de 30 de los servicios centrales ubicados en Madrid, entre ellos el equipo al completo de la Secretaría de Igualdad, que desaparece del organigrama. El 64% de la lista del ERE son mujeres. O sea que han despedido la inmensa mayoría, 64%, más de la mitad, mujeres. Para ellos sí que aplica lo de la meritocracia, o será también por amiguismo. Vaya usted a saber cuál es la lógica que han aplicado. La ejecutiva de Podemos, en la que sí está Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, ha decidido que conserven su trabajo 21 hombres y tan solo 7 mujeres, saltándose el plan de igualdad de los estatutos y sin utilizar criterios objetivos, que sería la única excepción a la paridad contemplada en ellos, como marca la ley en el ERE, y comiéndose sus propios principios que sí obligan a cumplir a los demás con los que han machacado durante su existencia. En realidad, no es siquiera ya que un empresario tenga que contratar a la persona más válida. Es que un empresario debería contratar a quien le dé la gana, que para eso es su negocio, para eso es su dinero y para eso puede hacer lo que quiera, dentro de la legalidad. Aunque aquí ya no sería tal porque están coaccionando para forzar la contratación, lo cual es una injusticia porque gente muy válida queda fuera. Pero lo lógico sería que un empresario pudiese contratar a quien quiera. Y dentro de que no quisiera aplicar ningún tipo de criterio subjetivo o de preferencia o tal, que la persona más válida sea la que obtenga el trabajo. No que tengas que tener por necesidad mitad hombre, mitad mujeres, porque muchas veces es que pues por necesidades, por prioridades, por la cuestión que sea, cultural, social, de la índole que sea, hay más hombres que estudian un tipo de carreras como las ingenierías y más mujeres que estudian otro tipo de carreras. Por ejemplo, en farmacia, en magisterio, en enfermería, si hubiese que obligar a contratar a la mitad hombres, que son trabajos bien remunerados, o sea que no es algo que se pueda decir, no, es que eso lo quieren acaparar los hombres porque son salarios altos. No, en ese caso concreto son salarios altos y vemos que hay muchas más mujeres que hombres. Y si ahí quisieran aplicar la paridad, lo pasarían mal para encontrar hombres, porque no hay tantos hombres que hayan estudiado eso. Pues con otros trabajos pasa lo mismo, pero a la inversa. Con programadores informáticos hay mujeres, sí, pero es menos frecuente que estudien ese tipo de carreras. Continuamos. De esta forma, finalmente queda un partido compuesto por un 82% de hombres frente a un 18% de mujeres. Cuando hicieron la moción de censura, la de Tamames, desde Vox subieron una foto en la que estaban Iván Espinosa Los Monteros, Ignacio Garriga, Abascal, Tamames y no me acuerdo quién más. Y desde Podemos dijeron que eso era la prueba inequívoca de que era algo machista, porque casualmente en esa foto no aparecía, pues por ejemplo, Rocío Monasterio, Carla Toscano, Rocío de Mer, porque coincidió que no estaban, porque en la foto no se pusieron. Y ya eso era una prueba inequívoca de que era machismo. Pues ahora en Podemos podríamos esgrimir el mismo argumento que manejan ellos y decir que son unos machistas porque tienen más hombres que mujeres. Aunque en realidad, por una cuestión de karma lo vamos a decir, pero realmente no sería ni machismo ni nada. Sería, pues bueno, que cada quien elija a la gente que quiera. Pero según los argumentos de ellos, sí serían machistas, porque en estos tiempos todo es machismo. Ha sido como negociar con el Corte Inglés, lamentan fuentes del comité de empresa. Desde la formación morada se defienden diciendo que el mínimo de 33 días por año opera como límite para despidos improcedentes. Bueno, lo cierto es que no van a darles casi días de indemnización. Y ahora ya entramos en el marco de las negociaciones. En esto me voy a extender un poquito más porque la verdad que ha habido movimiento con respecto al podcast de ayer. El PNV le va a sacar al PSOE prácticamente todo y más. Vais a ver, bueno, yo creo que esto es bastante grave. Lo que se estaría intentando abordar es pasar por encima de la Carta Magna y emprender un proyecto de plurinacionalidad. Esto es algo que no es novedoso, se ha hecho muchas veces. De hecho, tenemos un antecedente reciente que fue en Bolivia, donde el MAS, el partido de Evo Morales, lo que hizo fue convertir al país en un estado plurinacional. Y para ello lo que hizo fue profundizar en las singularidades y las diferencias de los distintos pueblos indígenas, que podríais pensar, bueno, esto es positivo, porque de esta forma van a mantener su diversidad, sus tradiciones. No, nada que ver, porque tened en cuenta que Bolivia había atravesado, igual que otros países de Hispanoamérica, un proceso de hispanización, donde se habían creado luego, después de la independencia, estados nacionales, que tenían una serie de cuestiones que les hacían un país cohesionado, unido, como puede ser el idioma español, que podía convivir con diferentes idiomas y dialectos indígenas, como podía ser el superar la cuestión racial, de no centrarnos, algo que nunca ha estado presente en la hispanidad, que sí ha estado presente en el mundo anglosajón, pero aunque en nuestro mundo no,
superar eso, decir, bueno, aquí puede ser mestizo, indígena o blanco, que nos da igual, aquí somos todos españoles o somos todos bolivianos o lo que sea. Y Evo Morales lo que hizo fue profundizar en el relato indigenista en contraposición a lo mestizo y a lo español, lo criollo, y separarlo, y profundizar en eso, y meter todo el relato de la plurinacionalidad. Y a partir de ahí empezaron a meter otras cuestiones diferentes, como era, no, es que parte de la tradición andina es el hecho de mascar coca, que es verdad, ellos mascan coca, la coca mascada no tiene nada que ver con la que inhala aquí la gente, que eso es un producto químico que lleva pues muchos procesos y que está más pura y que causa euforia y una serie de cuestiones más en el organismo. Mascar coca no, simplemente es una hoja, como puede ser el té o como puede ser que a ellos les da energía para superar el mal de altura, porque Bolivia en algunas zonas está por encima de los 3.000 metros. Y a partir de ahí, ya os podéis imaginar que con esa excusa empezaron a quemar grandes hectáreas de bosque para cultivar coca, pero una cantidad de coca que superaba con creces la demanda del consumo tradicional. Y a partir de ahí empezaron a hacer, fijaos de qué tontería venimos, que es el relato indigenista y hasta dónde estamos llegando, hasta el tema del narcotráfico. Comenzaron a hacer pasta de coca que después era distribuida hacia Venezuela, que se convirtió en un narcoestado, siguiendo un poco la ruta que empezó Pablo Escobar, en el caso de Pablo Escobar, en Colombia con Ecuador, pues en este caso Bolivia con Venezuela, se va para allá la pasta de coca y después se distribuye. Ya la coca después de sufrir un proceso en laboratorios. Y a través de la excusa de los pueblos originarios y a través de la excusa de la plurinacionalidad, empezaron a hacer tema de narcotráfico, a acrecentar las diferencias entre la población, que si los collas contra los cambas, que si los indígenas contra los mestizos. Todas estas cosas que ya conocéis, todos estos relatos, porque al final es en lo que se resume la posmodernidad, hombres contra mujeres, gays contra heteros, este relato más viejo que la pana. Y a partir de ahí, pues ya empezaron a hacer una serie de cuestiones, como pasar por encima de la Constitución, que ya no tenía permitido otro mandato, y hubo un referéndum y lo perdió, y después tuvieron que suspenderlo desde el Congreso, después volvió a haber elecciones, a la que era presidenta en funciones, Janine Vázquez creo que se apellidaba, la encarcelaron, un auténtico desastre. Y cuando empiezas a meter todas estas cuestiones identitarias de relatos de plurinacionalidades, de sensibilidades, de singularidades históricas, al final lo que creas es muchísima discordia y muchísimo enfrentamiento. Y esto es lo que parece ser que el PSOE le quiere conceder al PNV. El gobierno abre la puerta a la reforma plurinacional que propone el PNV. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha valorado la propuesta de Urkullu como muy legítima. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha valorado este jueves la propuesta muy legítima que ha hecho el lehendakari Íñigo Urkullu para avanzar en el carácter plurinacional del Estado y desarrollar el autogobierno en Euskadi, aunque ha subrayado que eso no es la propuesta del gobierno. En concreto, Bolaños afirma que valora la propuesta del PNV porque busca puntos de equilibrio y de acuerdo entre diferentes, aunque ha pedido mantenerse dentro de lo que marca la Constitución. ¿A alguien le cabe alguna duda de que en caso de que el PSOE hubiese sacado una mayoría lo suficientemente holgada como para gobernar en solitario, ni de broma hubiese dicho que le parece algo legítimo? Lo que estaba proponiendo Urkullu ya se hizo, y era el Plan Ibarretxe. Y lo que pasó en el Plan Ibarretxe es que las Cortes Vascas, lo que se habló fue de que el País Vasco fuese un Estado libre asociado con respecto al resto de España, y eso se llevó al Congreso. Y allí PSOE, PP e Izquierda Unida, gobernaba entonces José Luis Rodríguez Zapatero en solitario con mayoría suficiente, le dijeron que nanay. Si ahora están diciendo que es lo mismo, que les parece legítimo, es porque claramente necesitan el apoyo del PNV. Esta no es la postura del PSOE, pero es que la postura del PSOE es este es mi programa y si no te gusta tengo otro. Que el PSOE parece sacado del camarote de los hermanos Marx. En declaraciones a los medios antes de visitar la exposición, el exilio intelectual español en Puerto Rico ha agregado que siempre valora todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio y acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional. Por tanto, ha afirmado, aun no siendo la propuesta del gobierno, todo lo que sea un debate constructivo y hacer aportaciones al debate siempre es positivo. Todo el mundo es consciente de que nos tenemos que entender entre diferentes. Esto no es una excusa, esto simplemente es las instrucciones para los votantes del PSOE de lo que tienen que defender. Punto. En otra coyuntura hubiesen dicho lo contrario. Esto es como cuando sale un director de orquesta. Sale el director de orquesta y le dice al de la tuba tú esto, al de la tú lo otro, ya está. Esto es simplemente el relato. Los votantes del PSOE están expectantes. Oye, con esta concesión, ¿qué hay que decir? Sale Bolaños, dice esto y lo repiten. Y ya está, como loros. El votante del PSOE es el votante más irracional de este país.
Bolaños ha pedido que alguien ponga cabeza a ese pollo sin cabeza que se ha convertido el PP después de que el candidato a la presidencia del gobierno pidiera ayer al secretario general del PSOE que por favor, le deje gobernar un ratito y suplicara a personas como el propio Lehendakari que nada tienen que ver con la investidura para hablar de la investidura. Avanzar en autogobierno, el mismo tono y el mismo énfasis en el marco constitucional se ha repetido en las filas del PP. El presidente Juanma Moreno de Andalucía me ha dicho que está bien dialogar para avanzar, como plantea el dirigente del PNV. Bueno, están el PP y el PSOE proponiéndole cosas al PNV y el PNV, como buenos recogenueces, dejándose querer a ver quién ofrece lo más jugoso. Realmente, y ya lo he dicho más días, lo que nos conviene es la repetición electoral, porque independientemente de si el PP puede llegar a un acuerdo con el PNV o si quien alcanza el acuerdo es el PSOE con Junts, el gobierno que nazca de ahí va a ser muy débil, va a ser un clima de ingobernabilidad, va a ser muy complicado cualquier cosa, sacar los presupuestos en el Congreso, aplicar leyes, la gobernabilidad en sí, va a ser prácticamente imposible, va a ser un gobierno continuamente sometido al chantaje del socio que hayan elegido, y para eso es que no tiene sentido gobernar. Si te interesa gobernar para trincar la nómina y te interesa gobernar para estar ahí sentado, lo podríamos entender. Que lo diga, ¿no? Nosotros somos políticos de profesión, decimos lo que hay que decir, hacemos lo que hay que hacer con tal de tocar la poltrona. Perfecto. Pero si a ti lo que te interesa es aplicar tus políticas, lo que nos conviene a todos es la repetición electoral y que se decante para un gobierno de un lado o del otro. Pero no esto, porque esto es un sinsentido, es que es imposible llegar a acuerdos así. Continuamos. Urkullu pide reinterpretar la Constitución para avanzar hacia un Estado confederal. Pues esto es lo que os comentaba yo antes. Lo que plantearíamos pues sería un Estado federal asimétrico, porque un Estado federal ya somos. Alguien dirá, no, esto es un modelo de autonomías. Realmente se han delegado más competencias en España a las comunidades autónomas que muchos estados federales, a los Länder, a los cantones o como se llamen en ese país. España de facto es un Estado federal, quitando la hacienda que no está delegada a las comunidades y 4 cuestiones nimias más que son de interés general y que es normal que no estén delegadas. España tiene prácticamente todo delegado ya a las comunidades autónomas que tienen prácticamente plenas competencias, salvo en cuestiones muy concretas, que son porque son comunes o porque son de interés general y que entonces no se hace así. Pero España de facto ya es federal. Lo que quieren es un Estado federal asimétrico. Quieren las bondades de pertenecer a un único país y los privilegios de tener autonomía, de ser un país propio. Lo que plantean hacer es que en el resto de España paguemos la fiesta. Veíamos que desde Cataluña los independentistas estaban exigiendo, no todos los catalanes, importante, los independentistas estaban exigiendo que España se haga cargo de la deuda de Cataluña, lo cual es un agravio para el resto de comunidades. Ahora estamos viendo que el PNV también plantea fórmulas mixtas donde ellos van a tener una serie de privilegios y de exenciones y eso no tiene ningún tipo de sentido porque es un agravio para los demás territorios. Continuamos. El mandatario autonómico defiende que, a su parecer, España se encuentra en una encrucijada política que requiere de una solución flexible y creativa, que permita resolver los conflictos territoriales, que achaca la Constitución del 78, siempre según sus declaraciones, para atender a estas realidades políticas y que cuando pudo atenderlos se quedó a medio camino. ¿Cómo va a dar la Constitución del 78 salida a un problema que en el 78 no existía? Lo iban a vaticinar, pero si precisamente el problema lo han creado ellos. Entonces esto no tiene ningún tipo de razón de ser, no responde a ninguna lógica y lo único que quieren es aumentar el poder. Para ello pide la celebración de esta convención constitucional, unas conversaciones entre partidos, pero solo aquellas con una realidad histórica y el todo en un año, un plazo en el que España pase a definirse como una confederación. Previamente se deberían dar varios pactos que incluyan principios como el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada. Vale. La bilateralidad. Entonces el presidente del gobierno o el rey se tiene que reunir 19 veces. O sea, va a tener que hacer el presidente del gobierno, el que sea en ese momento, viajes diplomáticos a Galicia o a Murcia o a Baleares, o a Castilla-La Mancha. Entonces ya la agenda al exterior la quitamos directamente. Es que esto no tiene ningún tipo de sentido. Ninguno, además. Esto simplemente es aumentar en duplicidades, aumentar en gasto público, aumentar en chiringuitos y se acabó.
Un PNV esencial. Urkullu defiende la necesidad de dar nuevos pasos en plenas negociaciones para la investidura de Alberto Núñez Feijóo y con la de Pedro Sánchez en la recámara por si la primera naufraga. Los nacionalistas vascos serán esenciales en ambos casos y sus diputados abrirán las puertas de la Moncloa a uno u otro candidato. Y si veíamos que el PNV está condicionando a los dos partidos mayoritarios del bipartidismo, vamos a ver cómo también el PSOE está intentando acercar posiciones con Junts. Sánchez acelerará los contactos con Junts tras la diada para ser investido después del 12 de octubre. Los socialistas se mofan de la estrategia a la desesperada del PP. El gobierno presume de estrategia y se felicita porque el PP está perdido y en una absoluta soledad parlamentaria en las negociaciones. Vamos a ver una cosa. El Partido Popular tiene muchos defectos, los hemos señalado varias veces, pero la realidad de lo que estamos viendo es que el PP ha tenido más votos que el PSOE. Y tiene más escaños que el PSOE. Si el PSOE lo está teniendo más fácil para llegar a acuerdos con los independentistas y con los nacionalistas, es porque el PSOE tiene menos escrúpulos para trocear el país y venderlo. A cachos. O sea, que es que el PSOE se mofa del PP. Perfecto, que se mofen lo que quieran. La realidad es que la razón por la que los independentistas prefieren al PSOE es porque le sacan más cosas. Y si la gente que quiere separarse del país o hacer polvo el país o destruir al país, como puede ser el caso de Bildu, yo no quiero comparar al PNV con los demás porque sería blanquear a Esquerra, a Junts y a Bildu, y no me da la gana. Pero si precisamente los de Esquerra y los de Bildu quieren que esté el PSOE, quiere decir que el PSOE no es bueno para España. Y eso es una buena razón por la cual el PSOE no debería gobernar. Pedro Sánchez evidenció que un candidato a la desesperada, según fuentes socialistas, rogando al sanchismo que le deje gobernar durante 2 años y a quien ya le vale cualquier cosa. El gobierno se vanagloria de que Feijóo le queda un mes para quemarse mientras nosotros seguimos negociando y avanzando. No, seguís vendiendo el país. Punto. Se despeja la negociación tras la diada. También esperan en Moncloa que haya un salto cualitativo en las negociaciones dentro de 10 días, el 11 de septiembre, con la celebración de la diada en Cataluña. Una convocatoria a la que no fueron sus socios de Esquerra el año pasado y dudan si acudir en esta ocasión. Según fuentes socialistas, ocurre porque no hay tensión en la calle y los republicanos están en pactar y no en la confrontación callejera. Por el contrario, el gobierno es consciente de que Junts tiene que ir porque están obligados a hacerlo ahora que deben demostrar su fuerza en la negociación con el ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo curioso de todo esto es que mientras desde el PSOE nos dicen que van avanzando mucho las negociaciones con Junts, en Junts nos dicen, como vamos a ver luego, que esto es mentira. ¿Que quién es más mentiroso aquí? Pues yo creo que Pedro Sánchez, por antecedentes más que nada. Sin embargo, el gobierno espera que una vez que pase la celebración de la diada, que no registrará las algaradas ni los altercados de hace años, antes de que Sánchez iniciara la llamada política de desinflamación del conflicto en Cataluña, se registrarán avances en las negociaciones con Junts porque bajará la presión. Yo creo que la razón por la que se ha desinflado el independentismo no es porque Sánchez sea un excelente orador que haya convencido a sus interlocutores. Creo que el independentismo se ha desinflado porque había mucha gente que estaba confundida con la realidad de su país, que es España, que fueron engañados, que les prometieron un crecepelos que iba a arreglar todos los problemas, la economía, la corrupción, la delincuencia, que pasaba por independizarse, y en algún momento, por las cuestiones que se fueron sucediendo, esa gente se desencantó. De las personas que salían a protestar, ¿eran todos independentistas? Yo quiero pensar que no, que había gente que estaba confundida, que había gente que estaba desengañada, que había gente que tenía un desencanto con la política nacional, que había también gente que se llegó a creer que podía tener sentido crear un estado propio, o personas que querían un cambio de modelo político. Pero creo que la razón por la que el independentismo ya no convoca a tanta gente es precisamente porque muchas personas se han dado cuenta de que los políticos supuestamente independentistas, que habrá que ver cuántos lo son de verdad y cuántos no lo utilizaban para extorsionar al Estado central, les habían tomado el pelo. Yo creo que eso es más probable. En un escenario que se despejará aún más después del aniversario del 1 de octubre, Pedro Sánchez podría ser investido nuevamente en la tercera semana del mes de octubre, después del Puente del Pilar. Y es que el caso es que, si veíamos esto en el medio de Oyetif, en el medio Libertad Digital desmienten las afirmaciones del entorno del PSOE, y es que dicen que Puigdemont ha reaparecido negando cualquier tipo de negociación y anunciando la subasta pública de sus reivindicaciones. O sea, sé que estamos viendo que desde el entorno de Junts dicen que esto no está pasando, que el PSOE está dando por sentado que les van a apoyar, pero que ellos en ningún momento han dado a entender eso.
Que también aquí puede caber un poco de teatrillo, pero por ambos lados. Esto, todos sabemos que una cosa es lo que hablan los políticos en los despachos y otra cosa es el relato que pretenden trasladar a la ciudadanía a través de sus terminales mediáticas. ¿Se está produciendo esto? Bueno, yo de que están habiendo negociaciones no me cabe la menor duda, pero además creo que desde el 23 de julio cuando se conocieron los resultados, que se abrieron las rondas de consultas entre fuerzas, que estuvieron hablando, negociando, viendo a ver qué podían, pero no negociaciones del ámbito de, oye, necesito que me des la competencia de no sé qué porque el pueblo lo demanda y mis votantes esperan resultados. No. No iba de eso. Yo creo que era más de cuestiones más personales, como lo que hemos visto, de mira, que quiero las subvenciones de grupo parlamentario propio, cédeme 2 diputados, o mira, que quiero esto porque me interesa, porque más por ese rollo han ido. No es que sea de quiero que apliques mis políticas, no es eso lo que se negocia. Puigdemont vuelve a la estrategia de la negociación sobre la mesa del Congreso. De entrada, un perfil duro para desmentir las negociaciones al paso de la cantidad de especulaciones en forma de información que han ido apareciendo y se muestra tajante, no hay ninguna negociación en marcha con nadie, ni se ha presentado ningún proyecto de amnistía a ningún partido político. Yo tengo claro, no va a salir en los medios, no lo van a decir, yo tengo claro que los de Junts han hablado tanto con el PP como con el PSOE, no tanto de cara, que también, porque es el requisito, ¿no? No tanto de cara al gobierno central que va a surgir ahora, sino planteando el arrebatarle el gobierno de la Generalitat a Esquerra. Yo creo que Junts está ya en esa lógica. Ellos están pensando, a ver cómo hacemos para... Porque al final va de dinero. Si no gobiernas, si no tienes ayuntamientos, si no tienes las provincias, si no tienes la comunidad, no recibes la financiación. Y además tú tienes en el partido gente que bien porque la consideras válida, que es talento que quieres retener, o bien por amiguismos, clientelarismo y tal, que tienes que colocarla. Tienes que ponerlos en algún lado. Tienen que comer. Entonces lo que están pensando ya es en ver cómo pueden volver a gobernar Cataluña. Problema, que se disputan el voto independentista con Esquerra. Y ahora está Pere Aragonés. Y ellos quieren ver quién es el que le arranca más competencias y más favores al PSOE, o más carguitos, o más sitios donde colocar a las personas que tienes que retener. Como hablaba antes, bien puede ser por favores o bien puede ser porque es talento. Y en eso andan, no es otra cosa. Pero lo mismo con el PNV. El PNV ahora la papeleta que tiene es que Bildu le va comiendo terreno. El PNV no se tiene que preocupar por el PSOE porque los votantes del PSOE no se solapan con los del PNV. El votante del PNV es una persona que es conservadora, que es regionalista, en algunos casos independentista también, no siempre, y que tiene una serie de ideas que iría más en la línea de favorecer el comercio. El votante del PSOE no, el votante del PSOE quiere intervenir la economía, políticas progresistas en materia de género, en materia de orientación, no tanto como el Podemos, pero también en esa línea. Quieren regulaciones, entonces no tienen que temer nada de parte del PSOE. Lo que sí podrían temer es que apoyando al PSOE, pues sus votantes se encabronen con ellos. De quien sí se tiene que preocupar el PNV es de todos aquellos votantes que son conservadores o no tanto, pero lo que tienen claro es que quieren que se mande dinero a País Vasco, que se favorezca el comercio en País Vasco, que llegue el dinero a País Vasco, que si este tipo de votante entiende que Bildu representa mejor sus intereses que el PNV, va a cambiar su voto. Y ese es el problema que tiene el PNV. Y es un problema que lo tiene a la vuelta de la esquina. Y estamos viendo cómo las encuestas, que bueno, las encuestas tienden a barrer hacia casa, intentan movilizar el voto, pero como orientación sirven. Las encuestas se están dando claramente que el Bildu está creciendo. Continuamos. Pero más sustancial resulta aún el final del mensaje cuando anuncia que el próximo martes día 5 se pronunciará sobre las reivindicaciones de su partido para la investidura en la conferencia inaugural de la jornada interparlamentaria que han convocado en Bruselas para coordinar acciones a llevar a cabo en el último tramo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Y siguiendo con el tema de pactos, negociaciones, ahora entramos en el Partido Popular y es que Ayuso le ha lanzado un halago envenenado a Feijóo. ¿Qué es un halago envenenado? Parece que le está defendiendo, pero no. Porque en la letra pequeña es donde está la trampa. Vamos a verlo. Mirad. Ayuso advierte ante Feijóo de la ingenuidad de que el PP pretenda pactar con el PSOE. ¿Qué es lo que hemos visto que ha hecho Núñez Feijóo recientemente? Bueno, lo que ha hecho Núñez Feijóo
Es decir, al PSOE que, mira, vamos a hacer un acuerdo de 6 puntos para 2 años y repetimos elecciones. Es decir, le ha pedido al PSOE un pacto del bipartidismo. Y Ayuso delante de él ha dicho, mira, que no, que eso no se puede hacer. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué Feijóo debería de tener cuidado? Que ya van varias. Yo creo que la líder espiritual, o la líder natural, mejor dicho, del Partido Popular, es Isabel Díaz Ayuso, no Alberto Núñez Feijóo. En tema de carisma, vale que no toda España es Madrid. Madrid es España, pero España no es Madrid. Vale que fuera de Madrid Ayuso tal vez no guste tanto. Pero yo creo que los votantes del PP prefieren a Ayuso sobre Feijóo. Y hemos visto varios gestos, también cuando pasó lo de que estaban haciendo cierto cordón, sanitario a Vox. Tanto Esperanza Aguirre como Ayuso hablaron de que no, mira, que es que hay que entenderse con Vox, que al final es lo que ha acabado haciendo Feijóo. Independientemente de que la primera en romper relaciones con Vox fuese Isabel Díaz Ayuso. Cuando fue el resultado de las elecciones salieron a celebrarlo con sus votantes y la gente interrumpió a Feijóo, que estaba dando el discurso triunfal, para corear el nombre de Ayuso. Y ahora, al lado de él, nuevamente vuelve y dice no. Esto que has hecho es una cagada. Le ha dicho el líder, el presidente es Feijóo, por eso confiamos en Feijóo, pero, letra pequeña, esto de proponer un pacto al PSOE es una cagada. Y ya van siendo varios gestos, ya van siendo varios actos donde podemos ver que Ayuso le disputa liderazgo, no de forma directa, pero ya está sembrando. Y Feijóo debería tener cuidado porque en caso de que fuésemos a una repetición electoral o en caso de que gobernara el PSOE y esto impacientara de alguna forma a los varones del PP, no sería extraño que lo quitaran de en medio y que ella se quedara con el partido. Estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron, afirma la presidenta madrileña tras la oferta de Feijóo de ser investido para una legislatura de 2 años. Bisoño quiere decir tierno, joven, inocente. Y se emplea sobre todo en el ámbito castrense. Un soldado bisoño es un soldado mal entrenado. Esta palabra no es una palabra que uno suele manejar. Me diréis, igual estás siendo muy quisquilloso, estás fijándote demasiado en los detalles, estás sobreanalizando. Llevo muchos años comentando la actualidad política y creo que algo de olfato tengo para estas cosas. Si he empleado el término bisoño es porque eran unas palabras que tenía preparadas con anterioridad. Esto no es parte de la improvisación. En la improvisación tú puedes tener renuncios y decir algo que igual, pues bueno, es una puya, pero se te ha escapado, igual no querías decir eso. Meter aquí la palabra bisoño, me da a mí que esto venía calculado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que estudie todas las posibilidades contra el frente del jefe del Ejecutivo en funciones, Sánchez, y sus socios nacionalistas e independentistas, si bien ha considerado que se está apelando de manera bisoña a un PSOE cuyos principios se esfumaron. Bueno, este relato de que hubo un PSOE bueno, yo ya sabéis que discrepo fuertemente. En la inauguración del nuevo curso político del PP de Madrid, en los jardines de un hotel en el municipio madrileño de Collado Villalba, y en presencia de Núñez Feijóo, Ayuso ha alertado al presidente de su partido de tratar de pactar con el PSOE de Pedro Sánchez cuando su base social ha cambiado y ya no es la igualdad de los españoles y su vieja guardia es maltratada. ¿Y por qué no se lo ha dicho en privado? Vamos a ver. Es que... Perdonad que me ría. Si tú tienes una crítica para tu, vamos a decir, jefe, ¿vale? Tú se la transmites en privado. No se lo dices delante de la militancia, delante de los varones y, más importante aún, delante de la prensa dando pie a que lo cubremos. Es que no, es que es claro que Ayuso quiere ser presidenta de España y que Ayuso quiere presidir el Partido Popular para lograr ese objetivo. Y si huele sangre, ya hemos visto que Ayuso, hay quien dice que es tonta, que le escribe las cosas. Puede que no sea la mejor oradora. En el debate de Telemadrid, desde luego, no hizo un buen papel, mi opinión personal. Pero a nivel político es hábil. Ejemplo de lo que estoy diciendo. Cuando ella estaba siendo acorralada por una persona que francamente era torpe, como es el caso de Teodoro García Egea, personalmente uno de los peores, un felón realmente, es uno de los peores políticos que hemos tenido en la historia reciente de España, pero quien tenía la ejecutiva
del partido, quien tenía el poder, quien tenía el contacto con los varones, quien tenía línea directa con la prensa y desde luego quien tenía la confianza de Pablo Casado, que era el entonces presidente del partido, era Teodoro García Egea. ¿Qué hizo ella? Viendo que la estaban acorralando, viendo que podían tener información que vendida de una forma correcta a partir de desde las terminales mediáticas del Partido Popular, podía ser su final político. ¿Qué hizo Isabel Díaz Ayuso? Movió ficha, convocó rueda de prensa, se lanzó directamente a la yugular, se victimizó de forma muy hábil y le echó el muerto a Pablo Casado y a Teodoro García Egea. ¿Qué vimos en primera instancia? Pues a los varones del PP cerrar filas en torno a Pablo Casado e ir contra Ayuso. De hecho, pues tenéis, por ejemplo, cargos importantes. Se me ocurre, por ejemplo, Bea Fanjul, que era entonces la presidenta de las nuevas generaciones del Partido Popular, que puso una foto en Twitter de ella con Pablo Casado y la foto de Miguel Ángel Blanco, que no sé muy bien qué intentaba transmitir con eso. Que Ayuso era ETA y Pablo Casado era Miguel Ángel Blanco, no sé. De muy mal gusto emplear así a un asesinado, ¿no? Pero vimos pues eso, que todos estaban yo con Casado. Se hizo trending topic de políticos de alto nivel del PP cerrando filas en torno a Casado. Pero con esas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso lo que consiguió fue movilizar a la militancia, que saliesen 7.000 o 10.000 personas a la calle, que se fuesen a la sede de Génova y que pidieran la dimisión de Pablo Casado. Y lo consiguieron. Y Teodoro García Egea acabó colocado, creo que en un organismo de dirección de tráfico, uno de estos puestos que tienen nómina pero que no tienen relevancia. El tío, condenado al ostracismo, nadie se relacionaba con él, escribió un libro de criptomonedas y se fue. O sea, que se lo cargó. Un cadáver político. Y eso demuestra que Isabel Díaz Ayuso es una mujer que es hábil, al menos en el juego político. Eso es como Yolanda Díaz, que dirás, mira, no me gusta cómo habla porque es cursi, porque apela demasiado a las emociones, no me gustan sus ideas porque es lo mismo que Podemos, pero con otras formas. Pero el juego político, el cargarse a sus adversarios, el liderar, el poder subordinar a la gente, lo hace muy bien. Yolanda Díaz es un animal político. Y Isabel Díaz Ayuso también. No las comparo a nivel de ideas, pero sí comparo cómo entienden la política. Yolanda Díaz también se ha cargado a todos sus adversarios políticos. Todo el que la ha molestado, Pablo Iglesias, Irene Montero, a Yone Belarra lo humilló, se reía delante... Estaba Yone Belarra dando un discurso y Yolanda estaba detrás, delante de las cámaras, riéndose de Yone Belarra. A los de Podemos los genuflexionó, les puso en listas donde no tenían posibilidad, que no tenían puestos de salida, los diluyó hasta que tuvieran solo 5 diputados, los ha maltratado como ha querido. Eso demuestra que son buenos políticos, pero malos. Bueno, en el caso de Ayuso no vamos a entrar tanto a valorar su gestión, pero son buenos políticos en el sentido del juego de tronos, del juego de poder, pero que no necesariamente implica que sean buenos para España o que sean buenos gobernantes, buenos gestores. No es lo mismo que te vaya bien en la carrera política, a Sánchez le ha ido muy bien, lo echaron de su partido y volvió, pero es un mal gestor. Bien, continuamos. Estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron, nunca los tuvo, en su primera aparición pública tras el parón estival, en un contexto de incertidumbre, Ayuso ha apelado a que el presidente de su partido estudie todas las posibilidades para acabar con el frente de Sánchez. ¿Cómo vas a acabar con el sanchismo en un pacto de 6 puntos con el sanchismo? En fin, acabamos ya con la política nacional, vamos a hablar de deportes brevemente, ya pasamos a la política internacional y finalizamos con la economía. La Real Federación Española de Fútbol descarta la moción de censura contra Rubiales y no convoca elecciones hasta 2024. Tremendo guantazo de realidad, Irene Montero, tremendo guantazo de realidad a los colectivos feministas y sobre todo tremendo guantazo de realidad a toda la prensa española que ha cambiado de discurso, pero es que ha pasado una cosa que es maravillosa. Maravillosa. Si veíamos que la prensa empezó diciendo que lo de Rubiales era muy gracioso, muy divertido, una anécdota divertida de mira, la euforia del momento, y le quitaban hierro, luego pasaron a hablar de machismo, de una agresión sexual, de auténticas salvajadas, y ahora que se ha filtrado el vídeo de que estaba Jenny Hermoso de Risas y Fiesta comentando lo del beso, que sí que Sara, que sí no sé qué, están recogiendo cable. En lugar de hacer fe de ratas y decir, nos equivocamos al tildar esto de agresión, están haciéndose los locos. Y digo yo, pero a ver, ¿cómo podéis tomarle el pelo a la sociedad de esta manera? ¿Pero vosotros pensáis que somos tontos y que no recordamos lo que estabais diciendo hasta antes de que saliera ese vídeo? Pero bueno, esto yo creo que ya
de alguna forma, el que la Real Federación Española de Fútbol se pronuncie diciendo que no va a haber moción de censura es algo que no diré que pone punto y final, porque yo creo que el relato está bastante extendido y no creo que las feministas suelten el hueso, pero que ya pone un poco las cosas en su contexto y en su sitio. Porque querían la cabeza y tal vez con un poco de suerte no la consigan, no tanto porque me preocupe Rubiales, sino por el precedente que sienta. La Federación Española de Fútbol descartó la opción de una moción de censura contra Luis Rubiales. La decisión se produce a pesar de que, tal y como se adelantó a The Objective, en la última reunión de dirigentes de la Real Federación, diversas voces plantearon iniciar una moción de censura contra Rubiales si sigue atrincherado en el cargo, una propuesta que no gozó de unanimidad, requisito fundamental. La intención de los dirigentes autonómicos es, en cualquier caso, que Rubiales dimita y ahorrar así un mayor desprestigio a la institución. Sería la manera ágil de acabar con el problema, pero, no obstante, creen que esa fórmula tiene pocas posibilidades de prosperar. Y como no tiene posibilidades de prosperar, se podría decir que no van a conseguirlo. Ojalá. Yo, más que nada, lo valoro no tanto, de verdad lo digo, que es que igual el problema es llevarlo al terreno personal, porque si lo llevamos al terreno personal, es cierto que Rubiales es una persona con muchas polémicas detrás, es cierto que Rubiales es una persona que no es querida, y entonces podemos caer en el error de decir, bueno, aunque no es una agresión lo que ha pasado, como no me gustó que se llevara la mano a la entrepierna, o como no me gustó lo de Arabia, o como no me gustó lo de Piqué, o como no me gustó la destitución de Lopetegui, pues entonces miramos para otro lado y que lo destituyan. No, porque lo que aquí se está juzgando no es lo que ha hecho Rubiales en su trayectoria. Lo que aquí se está juzgando es lo del pico, y que un pico de repente sea una agresión sin que lo diga siquiera la futbolista, que es la persona agraviada, porque lo dice Irene Montero. El precedente que se sienta si consiguen destituirlo es que el feminismo sirve como inquisición, que el feminismo es una herramienta del poder que te permite cargarte la trayectoria de alguien en base al relato que tú crees, no en base a los hechos siquiera, lo que puedas juzgar de una manera, pues vamos a decir, un proceso judicial, de decir, esta persona ha denunciado, ha manifestado, ha acudido a la fiscalía diciendo que se ha sentido agraviado. No, porque lo diga una pedorra en la tele. Es que eso no se puede consentir, porque ya automáticamente, cada vez que haya un juego de poder de quiero tu puesto, que estés arriba, pues te acuso de esto, cada vez que quiero protagonismo te acuso del otro, cada vez que quiero quitarme de medio un político le digo que ha hecho no sé qué. Entonces, honestamente, a mí, que los delitos o los presuntos delitos no se lleven a cabo en los juzgados, sino que sean las tertulias de televisión, como que no me apetece. Llamadme loco. Continuamos con los deportes. Un cargo del PP sube a redes una foto de Sánchez con 7 mujeres arrodilladas, rodilla en tierra, en respuesta a Morant. El intento de la izquierda de desacreditar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a raíz de una foto con la selección española de gimnasia rítmica, está comenzando a convertir en un calvario para la misma izquierda. David Parry, secretario de Acción Electoral del Partido Popular, ha subido una foto en la que sale Pedro Sánchez en las mismas circunstancias. Pero, como vemos siempre, no importa el qué, sino el quién. Y dejando el tema de los deportes, entramos en política internacional de forma breve y ya pasamos a la economía, que en este caso concreto la economía va a estar relacionada con las políticas medioambientales. Ha tocado así, ha terciado de esta manera. No es lo usual, pero en este caso ha sido de esa manera. Al-Assad regresa a la arena árabe. Recordad que lo que había ocurrido es que Siria se había convertido en una especie de coco, un país con el que únicamente los BRICS se querían entender. En Siria veíamos que estaba el batallón Wagner, el grupo de mercenarios rusos operando, apoyando a Al-Assad. Contaba también con el apoyo de otros países con una política exterior antioccidental, por decirlo de alguna manera. Y era un país que estaba condenado al olvido, un país que no era querido. De todas formas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué de repente sí va a estar? Por recapitular un poco, hemos visto que a raíz de una serie de comportamientos que ha tenido Joe Biden, que han causado malestar, Mohammed bin Salman decidió que iba a alejarse de Estados Unidos para empezar a cooperar con Rusia y China, y ya sabéis que la potencia hegemónica o la potencia más fuerte regional dentro del mundo árabe es Arabia Saudí, generalmente marca la tendencia. Al-Assad regresa a la arena árabe. Siria sale de su aislamiento regional apoyada por los países árabes movidos por intereses estratégicos y de seguridad.
No parece, sin embargo, que la Unión Europea y Estados Unidos vayan a cambiar su postura. El terremoto que sacudió el sureste de Turquía el 6 de febrero no solo causó muerte y destrucción en el norte y oeste de Siria, sino que abrió definitivamente la puerta al regreso del presidente al-Assad a la arena árabe, sacudiendo el equilibrio de alianzas regionales. Más de 8.500 sirios perdieron la vida a causa del terremoto en un país y en un área fronteriza a la de Turquía, y más de 14.500 resultaron heridos. Las cifras e imágenes impactantes que llegaron en febrero desde las zonas golpeadas hicieron que la comunidad internacional se volcara a ayudar a Turquía y a Siria, pero, en el caso de los sirios, llegar a los afectados en los territorios controlados por el gobierno y también en las zonas aún en manos de la oposición no fue tarea fácil para las agencias humanitarias. En este contexto de emergencia, el gobierno del presidente al-Assad, sin medios suficientes para asistir a la población ni voluntad política para facilitar ayuda internacional, hizo llamamientos a Estados Unidos y la Unión Europea para que levantaran las sanciones. Washington respondió con un relajamiento de las sanciones a todas las transacciones destinadas a la emergencia post-terremoto, y en el caso de Europa, adoptó una decisión similar a finales de febrero. Sin embargo, los países árabes, incluidos aquellos que habían guardado distancias, compitieron por el envío de cargamentos de ayuda a Siria. Arabia Saudí abre las puertas a Siria, y esto no voy a leer toda la parte de la nota porque os lo he resumido yo. Es un cambio de postura de Mohammed bin Salman a raíz de que Joe Biden es un tipo que, a mi parecer, no es sensato en su política internacional y que no entiende cómo hay que negociar con los árabes. Esto es un error. La política del Partido Demócrata exterior es bastante intervencionista. No vamos a decir que sea únicamente por ser servicial con los lobbies económicos, como puede ser el caso del lobby armamentístico o el petrolero, porque en este caso el Partido Republicano, en su ala neocon, el ala que fue aislada por el presidente Donald Trump, también ha hecho lo mismo. Estaba George Bush cuando se entró en Irak, y estaba su padre en la Primera Guerra del Golfo. En esto también el Partido Republicano adolece de un exceso de intervencionismo. El problema aquí es que con los países árabes y más con Arabia Saudí, que es un país muy importante, porque de él depende la política energética de medio mundo, tú tienes que saber tener mano izquierda. Tú no puedes decirle con quién tiene que comerciar o qué tiene que hacer. Ya ha habido una serie de gestos donde se ha desautorizado a Mohammed bin Salman que no han gustado. Tú tienes que entender que esos países se gestionan de esa manera. Que nosotros funcionemos como democracias liberales no implica que debas exigir a los demás países que vienen de otro contexto cultural o religioso se gobiernen de la misma manera. Cuando se ha intentado llevar la democracia, muy entre comillas, vamos a entrecomillar eso, a países como Libia, como Irak o como Afganistán, se ha creado un problema mayor que el que tenías en origen. Los talibán eran recibidos entre aplausos por la población local, y la población local ahora mismo está siendo reprimida. Las mujeres obligadas a llevar velo, no pueden estudiar. ¿Por qué les aplaudían? ¿Cómo podían aplaudir a los talibán que les están haciendo estas putadas? Por una razón muy sencilla. Occidente estaba imponiendo la Agenda 2030 en Afganistán, y eso los afganos lo interpretaron como colonialismo. Ellos decían, esto está muy bien para ustedes, nosotros funcionamos con otra lógica, y vieron a los talibán como un grupo de liberación, que no lo eran, pero lo interpretaron de esa manera. Caso de Libia, Gaddafi. Gaddafi podría ser un tirano, podría ser un dictador, podría ser una persona autoritaria que reprimía a su pueblo. Lo que está claro es que el país gozaba de cierta estabilidad. El país funcionaba dentro de su lógica, dentro de sus reglas, en un contexto que los occidentales no compartimos y bajo el que no queremos vivir, pero que para ellos servía. Eliminar a Gaddafi lo que supuso fue que muchos señores de la guerra, mafias, traficantes, radicales islámicos aprovecharan ese vacío de poder para crear un clima de ingobernabilidad, de delincuencia, de sufrimiento. Uno de los países más bollantes del norte de África convertido en un vertedero. Caso de Irak. Saddam Hussein, que era un dictador que además hizo cosas terribles, como reprimir minorías, como el caso de los kurdos, o como invadir Kuwait, o como una guerra con Irán. Pero es que la intervención de Estados Unidos, bajo el pretexto de que había armas de destrucción masiva, aparte de costarle la vida a más de 1 millón de iraquíes, aparte de llevarse parte del oro y aparte de llevarse el petróleo, oro de la reserva del Banco Central iraquí, no oro como el recurso mineral sin extraer, no, oro de la reserva. Aparte de todo eso, lo que supuso fue el nacimiento de Estado Islámico, que de ahí viene también lo que está pasando en Siria.
¿Que estos gobiernos son autoritarios? Sí lo son. Pero es que los occidentales, por nuestra cultura, por nuestra forma de ser, por nuestras necesidades, por el conocimiento de cultura económica, financiera, política, etcétera, que tenemos, sepamos vivir en una democracia y que eso nos traiga paz social, no implica que haya que imponérselo a los demás países. Máxime cuando no te lo han pedido. Cada país ha de regirse conforme a la voluntad de su pueblo. Caso distinto sería que estuviésemos viendo, pues mira, no, que ha venido aquí un golpe de estado de repente, que están suprimiendo libertades, que están reprimiendo al pueblo, que hay matanzas, que hay una limpieza étnica, una cosa así. Sí podríamos entender una intervención por parte de las fuerzas internacionales, pero desde luego que ese no ha sido el caso. Economía. El sector de la alimentación alerta de posible escasez de productos a causa de la sequía. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas reclama acceso preferente al agua. La sequía no da tregua y el campo se encuentra en una situación límite. A los avisos continuos durante el verano de agricultores y ganaderos se ha sumado ahora la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Se está teniendo un fuerte impacto en la agricultura y la ganadería por parte de la sequía y por tanto en la industria elaborada de alimentos. Y mientras tanto, ¿qué hace España? Eliminar los diques, las acequias, los azudes y seguir con una agenda que nos va a llevar a la auténtica ruina. Consenso: 1.600 científicos, Nobel incluidos, desmienten la emergencia climática. Una red de científicos y profesionales firma una declaración en contra del alarmismo sobre el calentamiento global causado por el hombre. Vosotros recordaréis que en Centroamérica hubo un imperio que los españoles lo encontraron en descomposición. Y ese imperio eran los mayas. Los mayas, que eran un pueblo que era avanzado, sobre todo para lo que era América, que no estaba en contacto con el viejo mundo. Tenían cultivos que eran prósperos de maíz, tenían un sistema agrícola eficiente, en el cual ellos lo que hacían era quemar zonas de bosque, roturarlas, iban, pues eso, implementando un sistema agrícola eficiente. Tenían ciudades muy importantes, que eran de forma piramidal, con templos, con estadios de fútbol, de un deporte similar al fútbol, no exactamente el fútbol. Tenían una gran red comercial, tenían grandes conocimientos de medicina y astronomía, y sin embargo, cuando los españoles llegan, se encuentran que los mayas eran pues una sombra de lo que fueron. Se encontraron todo destruido, las ciudades se las habían comido las selvas y la gente vivía en aldeas. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó aquí, el consenso científico de historiadores, de expertos, de geólogos, etcétera, han llegado a la conclusión de que en torno al año 900 después de Cristo, es decir, 600 años antes de que llegaran los españoles, el cambio climático propició 70 años de sequías que hicieron que no se pudiera abastecer con los cultivos de maíz a la población maya que vivía en las ciudades, de tal manera que su sistema colapsó y cayó el imperio maya. No como los incas o los aztecas, que los españoles llegaron a conocerlos, no. El imperio maya cayó por un cambio climático. En el año 900 no había centrales térmicas, no había nada de esto. A lo que yo voy es que, al margen de que determinados tipos de actividad humana puedan ser malos para el medio ambiente, como verter plásticos al mar o como la polución, el exceso de polución, no se soluciona lo que está pasando en base a que España cambie su mix energético por uno basado en las renovables mucho más caro. No es verdad. Así lo único que vamos a conseguir es espantar a nuestra industria, encarecer el precio de los bienes y encarecer la factura de la luz. Ruina, desempleo, eso es lo único que vamos a conseguir. Esto no lo va a arreglar España. Hay cambios que son cíclicos, la actividad humana puede o no tener un impacto, yo no lo sé, no voy a hablar de forma categórica de algo que desconozco. Lo que sí que tengo claro es que las políticas que quieren aplicar en España responden a otras necesidades, como es subvencionar a las energéticas en las cuales están los políticos con puertas giratorias colocados y sobre todo pues intervenir el mercado y limitar la soberanía y recaudar más. Punto. Eso es claro. Porque un país de 47 millones de habitantes no arregla un problema de un planeta de 8.000 millones. Y además, estos cambios han ocurrido siempre. Continuamos. Más de 1.600 científicos y profesionales, entre los que destacan 2 premios Nobel, ya han firmado la Declaración Climática Mundial que, bajo el título No hay emergencia climática,
pone en cuestión buena parte de los postulados del ecologismo dominante. La citada declaración, promovida por la Fundación Climate Intelligence, señala que la ciencia del clima debería ser menos política, mientras que las políticas climáticas deberían ser más científicas. Y estoy completamente de acuerdo. Con esto finalizamos el podcast del día 31 de agosto. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana.